Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hacer un ranking muy especial con los que son, en mi opinión, los 10 mayores resultados de la historia de las matemáticas. Las matemáticas son mucho más que números y fórmulas. Son un lenguaje universal que nos ha permitido explorar el mundo, entenderlo y transformarlo. A lo largo de la historia, algunas ideas matemáticas han marcado un antes y un después, convirtiéndose en pilares fundamentales de nuestro conocimiento. Hoy quiero invitarte a un viaje fascinante, un recorrido por los 10 mayores resultados de la historia de las matemáticas. Por supuesto, escoger solo 10 no ha sido tarea fácil. Hay incontables descubrimientos que merecerían estar en esta lista, pero lo que escucharás aquí es mi selección personal. He elegido aquellos resultados que, en mi opinión, han tenido un impacto más profundo en el desarrollo de las matemáticas y en nuestra comprensión del universo. Desde conceptos aparentemente simples que han transformado nuestro día a día, hasta problemas tan complejos que tardaron siglos en resolverse. Cada uno de ellos nos cuenta una historia única de ingenio, perseverancia y asombro. Así que, acomódate, relájate y prepárate para descubrir cómo estos resultados han moldeado nuestra historia. Empecemos la cuenta regresiva con el número 10. Vamos a comenzar con algo que parece insignificante, pero sin lo cual las matemáticas modernas serían completamente imposibles. El número 0. El concepto del cero no siempre existió. En las primeras civilizaciones, como la egipcia o la babilónica, se podían contar cosas, pero no había una forma de representar la ausencia de algo. Fue en la India, alrededor del siglo V, donde matemáticos como Brahmagupta introdujeron el cero como un número con pleno derecho, capaz de ser sumado, restado y utilizado en cálculos. Este pequeño símbolo redondo cambió el juego por completo. ¿Pero por qué el cero es tan importante? En primer lugar, permitió el desarrollo del sistema numérico posicional que utilizamos hoy. Antes del cero, los números se escribían con símbolos repetitivos, como los números romanos, lo que hacía a los cálculos complejos prácticamente imposibles. El cero, en cambio, nos permite escribir números tan grandes como queramos de forma compacta y clara. Además, el cero no es solo una ausencia, es un puente entre los números positivos y negativos, una idea fundamental en áreas como el álgebra y el cálculo. Sin el cero no habría operaciones como restar un número en sí mismo, y conceptos como el infinito y los límites perderían su base matemática. El impacto del cero no se detiene ahí. Es la piedra angular de toda la informática moderna. Los ordenadores, que dominan actualmente nuestras vidas, operan con ceros y unos. En cierto sentido, el cero es el origen de nuestro mundo digital. En resumen, el número cero no solo representa la nada, representa la capacidad de las matemáticas para dar sentido incluso a lo que no parece tenerlo. Una idea simple pero fundamental, que merece abrir nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. En noveno lugar, vamos a hablar del teorema de Pitágoras, la base de la geometría. Continuamos nuestra cuenta regresiva con uno de los teoremas más conocidos y antiguos de la historia de las matemáticas, el teorema de Pitágoras. Aunque lo aprendemos en la escuela como un resultado muy simple,
Su impacto ha sido profundo y duradero. El teorema lleva el nombre de Pitágoras, un filósofo y matemático griego del siglo VI a.C. Sin embargo, hay evidencia de que los babilonios ya lo conocían 1000 años antes. Este teorema establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Matemáticamente su fórmula sería a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, siendo a, b y c los lados de un triángulo rectángulo y c la hipotenusa que hemos nombrado anteriormente. ¿Por qué es tan importante este teorema? Pues porque conecta las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, ofreciendo una herramienta que ha sido esencial en la geometría durante milenios. En su época fue utilizado para medir tierras, construir edificios y diseñar templos, permitiendo a las civilizaciones antiguas avanzar en ingeniería y arquitectura. Pero su impacto no se detuvo ahí. Este teorema fue el punto de partida para el desarrollo de conceptos más avanzados como la trigonometría y la geometría analítica. Hoy en día sigue siendo fundamental en áreas tan diversas como la navegación, la física y el diseño gráfico. El teorema de Pitágoras es también una ventana a la belleza de las matemáticas. Cómo una relación tan simple puede tener aplicaciones tan vastas y profundas, desde medir distancias en un mapa hasta calcular trayectorias en el espacio. Este resultado sigue siendo un pilar de nuestro conocimiento. Por eso, el teorema de Pitágoras ocupa el 9º lugar en nuestra lista, recordándonos que las ideas más simples a menudo son las más poderosas. Pasemos ahora al 8º puesto de nuestra lista, los logaritmos, el arte de simplificar lo imposible. En esta posición vamos a hablar de un concepto que revolucionó los cálculos en una época en la que no existían ni calculadoras ni ordenadores: los logaritmos. Fueron introducidos por John Napier en el año 1614, en plena revolución científica. Su idea era sencilla pero poderosa: transformar operaciones complicadas como multiplicaciones y divisiones en algo mucho más manejable, es decir, en sumas y restas. En pocas palabras, los logaritmos son el inverso de las potencias y nos permiten simplificar cálculos exponenciales de forma sorprendente. Imagina a un astrónomo del siglo XVII tratando de calcular las posiciones de los planetas. Sin logaritmos, tendría que realizar operaciones larguísimas y propensas a errores. Con ellos, de repente, podía reducir días de trabajo a unas pocas horas. Y no solo astrónomos, navegantes, ingenieros y científicos de todo tipo adoptaron rápidamente esta herramienta para sus cálculos. Además de su utilidad práctica, los logaritmos tienen una profunda importancia teórica. Son la base de escalas que usamos en la vida cotidiana, como la escala Richter para medir terremotos o los decibelios en sonido. También son esenciales en el crecimiento exponencial, desde el interés compuesto hasta la propagación de epidemias. Hoy en día, aunque las calculadoras han reemplazado las tablas de logaritmos que se usaban en el pasado, su legado sigue vivo. Sin ellos, el desarrollo de las matemáticas modernas, la ciencia y la ingeniería habría sido mucho más lento y complicado. Por su impacto en el avance de la humanidad y su elegancia matemática, los logaritmos merecen su lugar en esta lista. Un recordatorio de cómo las matemáticas pueden hacer que lo imposible se vuelva posible. Y pasamos ahora a la 7ª posición, el cálculo infinitesimal, la herramienta del cambio. En esta posición encontramos una de las mayores revoluciones en la historia de las matemáticas,
el cálculo infinitesimal. Desarrollado de manera independiente por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII, esta herramienta abrió la puerta a un mundo completamente nuevo de posibilidades matemáticas. El cálculo infinitesimal se ocupa de estudiar el cambio continuo y las áreas bajo curvas, conceptos que no podían resolverse con las matemáticas clásicas. Su base radica en dos ideas fundamentales: la derivada, que mide cómo cambia algo en un instante dado, y la integral, que calcula áreas acumuladas. Imagina un objeto en movimiento. Su velocidad cambia constantemente y calcularla en cada momento era un desafío insuperable antes del cálculo. Con esta herramienta, de repente, fue posible describir el movimiento de planetas, proyectiles y cualquier objeto físico. Pero el impacto del cálculo no se detiene en la física. Fue el motor de la revolución industrial, permitiendo avances en ingeniería, mecánica y construcción. Hoy lo usamos para modelar fenómenos tan diversos como el crecimiento de poblaciones, las ondas de radio y la propagación de epidemias. Lo fascinante del cálculo es cómo transforma lo infinitamente pequeño, como el movimiento en un instante, en un análisis completo de sistemas complejos. Es el puente entre las matemáticas y la realidad, una herramienta que nos permite entender y predecir el mundo que nos rodea. Por su capacidad para describir el cambio y abrir nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología, el cálculo infinitesimal se asegura un lugar destacado en esta lista. Y pasemos ahora al sexto lugar de nuestra lista, donde se encuentra la teoría de probabilidades, midiendo la incertidumbre. En este lugar encontramos una rama de las matemáticas que nos permite enfrentarnos a lo desconocido, la teoría de probabilidades. Nacida en el siglo XVII de una correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat sobre juegos de azar, esta disciplina ha crecido hasta convertirse en una de las herramientas más importantes de la ciencia moderna. El problema inicial era sencillo: cómo dividir las ganancias de un juego de azar interrumpido, considerando las probabilidades de que cada jugador ganara. Pero esta pregunta, aparentemente trivial, llevó a un desarrollo matemático que cambió nuestra forma de entender el mundo. La probabilidad nos permite medir la incertidumbre. Calculamos las posibilidades de que algo ocurra, ya sea un evento trivial, como el resultado de lanzar un dado, o algo mucho más complejo, como el riesgo de un terremoto. En términos simples, asignamos números entre 0 y 1 para describir qué tan probable es que ocurra algo. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Desde los seguros que nos protegen hasta los modelos de predicción climática, pasando por la inteligencia artificial y la toma de decisiones económicas. La teoría de probabilidades es la base para comprender y manejar el azar. Esta herramienta también nos da un marco matemático para fenómenos aparentemente caóticos. Por ejemplo, entender cómo se propagan enfermedades o cómo se comportan los mercados financieros sería imposible sin la probabilidad. La teoría de probabilidades transformó nuestra capacidad para analizar, predecir y tomar decisiones en un mundo incierto. Por eso, ocupa un lugar central en nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. Y hablemos ahora del quinto puesto de nuestra lista, donde encontramos la conjetura de Poincaré, resolviendo un enigma del espacio. Este resultado deslumbró al mundo moderno. La resolución de la conjetura de Poincaré, uno de los problemas matemáticos más famosos del siglo XX. Este problema, planteado por Henri Poincaré en 1904, desafió a matemáticos durante un siglo hasta que Grigori Perelman lo resolvió en el año 2003.
La conjetura de Poincaré es un problema de topología, la rama de las matemáticas que estudia las formas y sus propiedades fundamentales. En palabras simples, la conjetura preguntaba si cualquier forma tridimensional que no tiene agujeros es esencialmente una esfera. Aunque parece sencillo, demostrarlo fue increíblemente complicado. Para entenderlo, imagina un objeto tridimensional cerrado, como un balón de fútbol o un planeta. Si puedes deformarlo continuamente hasta convertirlo en una esfera sin cortarlo ni pegarlo, entonces la conjetura de Poincaré dice que ese objeto debe ser topológicamente equivalente a una esfera. La dificultad residía en demostrar que esto era cierto en todas las dimensiones posibles. La importancia de la conjetura de Poincaré va mucho más allá de su enunciado. Resolverla no solo cerró uno de los problemas del milenio, sino que también abrió nuevas puertas en el estudio del universo, ayudando a los matemáticos y físicos a comprender mejor la forma del espacio-tiempo y del cosmos. En 2003, Grigori Perelman ofreció una prueba brillante, basada en técnicas avanzadas de geometría y topología. Su solución no solo confirmó la conjetura, sino que también mostró la belleza y la profundidad de las matemáticas modernas. Por su impacto en la topología, su conexión con la estructura del universo y la extraordinaria historia de su resolución, la conjetura de Poincaré ocupa un lugar destacado en nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. Y vamos ahora al cuarto lugar de nuestra lista, donde tenemos, sin duda, una de las joyas más impresionantes de las matemáticas, la fórmula de Euler, la belleza hecha ecuación. Esta ecuación, escrita como e elevado a pi más 1 igual a 0, conecta 5 de las constantes más fundamentales de las matemáticas en una relación tan sencilla como profunda. Leonhard Euler, el brillante matemático suizo del siglo XVIII, descubrió esta fórmula al explorar las propiedades de los números complejos. A primera vista, parece una ecuación misteriosa, pero contiene una increíble cantidad de significado. Para entenderla, vamos a desglosarla. Tenemos el número e, la base de los logaritmos naturales. Aparece en fenómenos de crecimiento exponencial, desde la población hasta los intereses bancarios. También incluye el número i, la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de menos 1, una idea que expandió las matemáticas más allá de los números reales. También incluye al número pi, la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, que es esencial, sin duda, en la geometría. Y finalmente también incluye a los números 1 y 0, que son los cimientos de la aritmética en matemáticas. Lo que hace especial a esta fórmula es cómo reúne estas constantes en una ecuación tan elegante y compacta. Aparece como una consecuencia natural al trabajar con números complejos y funciones exponenciales, pero su impacto va mucho más allá de su origen. La fórmula de Euler tiene aplicaciones en prácticamente todas las ramas de las matemáticas, desde el análisis hasta la teoría de números. También es crucial en la física, donde describe fenómenos ondulatorios y de oscilación, como la luz y el sonido. Más allá de sus aplicaciones, muchos matemáticos consideran esta fórmula como la más hermosa de todas, un recordatorio de que las matemáticas no solo son útiles, sino también profundamente estéticas. Por su simplicidad, profundidad y belleza, la fórmula de Euler merece un lugar destacado en nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. Y pasamos ahora al tercer puesto, donde hablaremos de la geometría no euclidiana, rompiendo los límites del espacio. Como hemos dicho, en el tercer puesto de nuestra lista encontramos una revolución
que rompió con más de 2000 años de pensamiento matemático, la geometría no euclidiana. Durante siglos, los matemáticos creyeron que las leyes de la geometría descritas por Euclides eran absolutas, pero en el siglo XIX, figuras como Nikolai Lobachevsky y János Bolyai demostraron que había otras formas de pensar el espacio. La geometría euclidiana se basa en 5 postulados, siendo el más famoso el postulado de las paralelas. Por un punto exterior a una línea, solo puede trazarse una paralela a la línea dada. Lobachevsky y Bolyai se preguntaron, ¿qué pasaría si este postulado no fuera cierto? Sus investigaciones llevaron al descubrimiento de geometrías alternativas. En la geometría hiperbólica no hay límites para la cantidad de paralelas que pueden trazarse por un punto externo. En cambio, en la geometría elíptica no existe ninguna línea paralela. Estas ideas, aunque inicialmente parecían puramente teóricas, cambiaron nuestra forma de entender el espacio. La geometría no euclidiana se convirtió en el fundamento matemático de la relatividad general de Albert Einstein, que describe cómo la gravedad curva el espacio-tiempo. Pero su impacto va más allá de la física. Las geometrías no euclidianas ampliaron los horizontes de la matemática pura, permitiendo explorar nuevas estructuras y conceptos abstractos. En cierto sentido, rompieron las cadenas del pensamiento clásico, demostrando que las matemáticas no son absolutas, sino un lenguaje flexible y adaptable. La geometría no euclidiana no solo nos dio herramientas para entender el universo, sino que también nos enseñó una lección filosófica. Las verdades matemáticas dependen de los axiomas con los que decidimos trabajar. Por esa razón, este resultado ocupa un lugar tan destacado en nuestra lista. Y vayamos ahora al segundo lugar de nuestra lista, donde se encuentra un resultado que transformó para siempre el panorama de las matemáticas. Hablemos de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Esta teoría de conjuntos, desarrollada en el siglo XIX por Georg Cantor, es una teoría que comenzó como una exploración del infinito. Se convirtió en la piedra angular sobre la que se construye toda la matemática moderna y actual. Antes de Cantor, el infinito era un concepto misterioso y casi intocable. Cantor tuvo la audacia de preguntar, ¿pueden existir diferentes tipos de infinito? Su respuesta fue revolucionaria. No todos los infinitos son iguales. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros y el de los números reales son infinitos, pero Cantor demostró que el infinito de los reales es mayor que el de los enteros. Para entenderlo, imagina una lista infinita de números. Los números enteros como 1, 2, 3 forman un infinito contable, porque puedes enumerarlos uno a uno. Pero los números reales, que incluyen decimales infinitos, como por ejemplo raíz de 2 o el número pi, forman un infinito no contable o no numerable. Este descubrimiento abrió un nuevo mundo en la matemática y cambió nuestra comprensión del infinito para siempre. La teoría de conjuntos también proporcionó un marco formal para definir y construir las matemáticas, desde los números hasta las funciones. Todo se puede describir en términos de conjuntos, haciendo que las matemáticas sean más rigurosas y organizadas. Además, el trabajo de Cantor sentó las bases para el desarrollo de áreas como la lógica matemática, la teoría de la computación y las estructuras algebraicas. Sin la teoría de conjuntos, las matemáticas del siglo XX no habrían alcanzado
el nivel de sofisticación que conocemos hoy. Por su capacidad para redefinir el infinito, dar estructura a las matemáticas y abrir nuevas fronteras en la lógica, la teoría de conjuntos se asegura un lugar destacado en nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. Y por fin llegamos al número 1 de nuestra lista. Sé, querido oyente, que tendrás varios candidatos y cualquiera de esos candidatos podrían haber formado parte, sin duda, de esta maravillosa lista. Pero en mi opinión, y por muchos motivos, el número 1 es el último teorema de Fermat, el enigma resuelto tras 350 años. Este es uno de los problemas más famosos y enigmáticos de la historia de las matemáticas. Formulado en el siglo XVII por Pierre de Fermat, este problema permaneció sin solución durante más de 350 años, hasta que Andrew Wiles, un matemático inglés, lo resolvió en el año 1994. El enunciado del teorema parece simple. No existen tres números enteros positivos, x y z, que satisfagan la ecuación x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n para n mayor que 2. Fermat afirmó en 1637 haber encontrado una demostración maravillosa, pero escribió en el margen de un libro que el espacio no le permitía notarla. Desde entonces, este pequeño comentario enigmático obsesionó a generaciones y generaciones de matemáticos. El problema no era solo encontrar una solución, sino demostrar de forma rigurosa que no existía ninguna para n mayor que 2. Aunque muchos lograron demostrar casos específicos como n igual a 3 o n igual a 4, el caso general resistió todos los intentos durante siglos. Andrew Wiles, un matemático británico, se dedicó a este problema en secreto durante casi una década. Finalmente, en el año 1994, presentó una prueba que utilizó herramientas matemáticas avanzadas, como las formas modulares y las curvas elípticas, conectando áreas aparentemente dispares de las matemáticas. Su logro fue tan impresionante que le valió múltiples premios, incluido un reconocimiento especial de la medalla Abel, algo así como el Premio Nobel de Matemáticas. ¿Por qué es tan importante el último teorema de Fermat? Más allá de resolver un misterio histórico, la solución de Wiles marcó un hito en las matemáticas modernas. La conexión entre las curvas elípticas y las formas modulares abrió nuevas líneas de investigación y demostró el poder de la colaboración entre distintas ramas matemáticas. Este teorema simboliza la tenacidad y la creatividad humana frente a lo aparentemente imposible. Es un recordatorio de que con suficiente esfuerzo y pasión, incluso los problemas más antiguos pueden resolverse. Por eso, el último teorema de Fermat ocupa el primer lugar en nuestra lista de los mayores resultados de la historia de las matemáticas. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo las matemáticas han transformado nuestra manera de entender el mundo, desde la nada del número cero hasta los misterios resueltos después de siglos de esfuerzo. Cada resultado nos cuenta una historia de ingenio, creatividad y perseverancia. Las matemáticas no son solo números y fórmulas, son una forma de ver la vida, de enfrentar problemas y de encontrar belleza en lo que parece complejo o inalcanzable. ¿Te has dado cuenta de cómo estos resultados están conectados con nuestra realidad diaria, incluso siglos después de su descubrimiento? Eso es lo fascinante. Las matemáticas no tienen límites y siempre nos invitan
a seguir explorando. Si este viaje te ha dejado con ganas de saber más, no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Aquí continuaremos explorando las historias, misterios y maravillas que esconden las matemáticas. Y por supuesto, déjame un comentario. ¿Cuál de estos resultados te ha sorprendido más? ¿O hay algún otro resultado que crees que deberías de estar en la lista y finalmente no aparece? Las matemáticas son un universo infinito, y este solo ha sido un vistazo, pequeño y humilde, a su inmensidad. Te espero en el próximo vídeo de Matemáticas para dormir, para que sigamos descubriendo esta ciencia juntos. Hasta entonces, recuerda, las matemáticas están en todas partes, solo hay que saber dónde mirar. Te mando, como siempre, un fuerte abrazo.